Soy el padre Jaime Restrepo Saldarriaga, párroco de la Basílica Menor La Inmaculada Concepción de Jardín. Este es mi retrato. La descripción de mi persona tiene que ver mucho con el ministerio que realizo. Soy una persona que trato de ser fiel a los compromisos que he hecho, sobre todo en esta tarea del ministerio. Una persona que procura hacer las cosas de la mejor manera posible, porque estoy convencido de que esta obra es muy grande y no podemos como hacerla de cualquier manera. Entonces en eso la necesidad de procurar que todo se haga bien, acorde con la misión que se nos ha confiado. Y eso implica poner uno de su parte lo mejor que tenga, en temperamento, en energías, en imaginación, en estudio, porque todo va enfocado a que esta obra que se nos confió, la obra evangelizadora, se haga de la mejor manera posible, porque es un don de Dios que se da a la humanidad y por lo tanto la humanidad debe recibirlo como lo que es, aunque nuestra fragilidad es muy grande y a veces no logramos, sin embargo, la lucha personalmente es esa, que llegue lo más nítido, lo más transparente, para que la gente disfrute el amor de Dios. El padre Jaime es uno de los sacerdotes como más destacados de nuestra diócesis de Jericó. Diríamos que es todo un referente, un hombre dedicado de tiempo completo a su ministerio, un hombre íntegro en el pleno sentido de la palabra y un hombre del que el presbiterio de Jericó se ha sentido orgulloso porque nos ha sabido representar muy bien tantos años que trabajó en Bogotá en la conferencia episcopal. El padre Jaime es una persona muy equilibrada, inteligente, muy convencido de su testimonio y de su misión sacerdotal. Es un hombre muy austero, habla lo preciso y sobre todo cuando habla o dispone de algo o hace alguna campaña, lo hace siempre con un gran sentido de servicio, sin esperar recompensa ni siquiera esperar un aplauso. Es un hombre totalmente objetivo en sus cosas. No tiene nada de subjetivismo en sus apreciaciones y en su manera de actuar. Mi nacimiento fue en Salgar, Antioquia, hace ya unos añitos, 74, por la gracia de Dios. Allí nací en una familia muy humilde, campesina, en esa época pues con muy pocos recursos. Mi mamá enfermó mucho después de mi parto y murió, estando yo muy niño, estando de 1 año. Pero en el transcurso de la enfermedad, ella fue trasladada con 2 hermanos, que éramos en el momento, a Valparaíso. Valparaíso era la tierra de la abuela materna, de los abuelos maternos y de los tíos. Y ella fue llevada allá para que la cuidaran y nos cuidaran a nosotros. Estando en esa recuperación se murió en Valparaíso. Como comprenderán, pues quedé huérfano al año y quedé en manos de una abuela, la abuela materna y tíos. Sí, era una familia grande, muy trabajadora, muy campesina también. La mamá, antes de morirse, le pidió encarecidamente a la abuela
que nos dejaran, que ella se quedara con nosotros, porque el papá mi papá se había quedado viviendo en Salgar con toda su familia. Pero entonces mi mamá le pedía que por favor nos dejaran ahí para garantizar una buena formación y estudio, sobre todo estudio. Pues bueno, las circunstancias se dieron de tal manera que yo me quedé con la abuela materna. El otro hermano mío se lo llevó mi papá a vivir con él. Él siguió viviendo en Salgar y venía a Valparaíso, naturalmente, con frecuencia. Ahí pasó toda mi infancia. Un pueblo muy agradable, muy sano, muy pacífico, con unas características pues como las de esos pueblos antiguamente, ¿no? Y una familia muy querida, muy trabajadora, muy luchadora y con la característica de las familias de esa época, muy religiosa. Ahí es donde empezaría propiamente el germen vocacional, ¿sí? Religiosa a todo dar, con decir que había que madrugar desde el campo a la primera misa en la mañana, al primer viernes, los domingos, etcétera, ¿no? Bueno, en ese ambiente crecí, muy en el campo al principio, luego ya en la primaria en el pueblo, con lo que un pueblo ofrecía en ese entonces. Pues la luz eléctrica se iba a tipo 7:30, 8 de la noche, luego el muchachito tiene que estar en la casa muy temprano. Por lo demás, el principio de formación en la casa es que el muchacho no debe estar en la calle, ¿sí? Y así todo por el estilo. De modo que fue una infancia relativamente, sí, muy sana, no relativamente, muy sana. En las escuelas, pues naturalmente los maestros, el maestro, la escuela y la parroquia eran una unidad. Lo que usted recibía en la casa, en la escuela se lo reforzaban y le exigían un poquito más. Y luego en la casa, ¿qué fue lo que pasó en la escuela? ¿Qué le dijeron? ¿Qué tiene que estudiar? Y naturalmente la parroquia, que era el centro de la vida del pueblo. Eso es todo un entorno que le ofrece a uno una integridad, un sentido de unidad muy grande, que pues yo ahora lo veo y realmente lo reconozco, explica mucha parte de mi vida que trato de llevarla precisamente en esa integralidad. Yo conocí al padre Jaime desde joven, porque yo llegué a Jericó al seminario a primero bachillerato, lo que hoy llamamos sexto, en 1966. Y Jaime en ese momento estaba en cuarto bachillerato. Así que nos tocó compartir ahí en el seminario menor, cuarto, quinto y sexto, 3 años. Él salió de bachiller primero, se fue a la universidad a estudiar, pues hacer sus estudios de filosofía, mientras yo terminaba el bachillerato. Ya después él había iniciado los estudios en Medellín, en la Bolivariana, pero se retiró del seminario por un tiempo, trabajó en el magisterio, y por eso cuando retornó nuevamente a la diócesis, ya yo iba más adelante. Entonces por eso le salí adelante. Él se debiera haber ordenado primero, pero a él le dieron el diaconado al otro día de mi ordenación. Así que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Conocí al padre Jaime cuando en el año 2014, a mitad de ese año, llegó él como rector del seminario San Juan Eudes de Jericó. Yo estaba recién llegado al grado propedéutico, iniciaba mi proceso de formación en el seminario. Allí pude compartir con el padre Jaime durante 3 años y medio, que fue rector del seminario de Jericó. Conocí al padre Jaime primero como estudiante en el seminario menor de Jericó. Un muchacho muy bien formado, sencillo, y fuimos muy buenos compañeros. Nos tocó muchas actitudes, muchas actividades, y nos tocó trabajar
siendo él muy joven como sacerdote en la pastoral juvenil. Personalmente, yo como encargado de la pastoral juvenil de ese tiempo, me colaboró muchísimo y estuvimos en un gran congreso de pastoral juvenil en Bogotá, donde él dio muestras de un gran sacerdote y de un hombre muy experto para trabajar con jóvenes. Estoy hablando ya más o menos de unos 50 años atrás. De niño tuve, como les digo, ese ambiente que hizo surgir como ese gusto por esta vocación. Pero el primer tropiezo es lo económico, porque la pobreza era muy grande. Mi papá había quedado en Salgar con su familia, que era una familia muy numerosa, y bueno, y la abuela y los tíos sobreviviendo también en el pueblito. Entonces, la escuela transcurrió normal, con algunos inconvenientes de salud, muy niño realmente, pero el cuidado de la abuela y todo esto logró que saliera adelante. Vino ya la inquietud vocacional para el seminario. En el pueblito había muchas vocaciones. Bueno, éramos muchos los chiflados por esto, con decirles que salía una escalera. De ese pueblito salía una escalera para el seminario. En esa época era seminario menor, bachillerato, ¿cierto? Y en los pueblos no había bachillerato, en muchos pueblos no había, entonces la gente aprovechaba. Pero estaba el condicionamiento económico, no todo el mundo podía ir. Bueno, con ayudas, que el consejo municipal para una beca y la abuela por un lado y por el otro consiguiendo, logramos estar el primer año. Pero ahí fue el primer tropiezo. Primero, no fue un año muy feliz académicamente, porque se quedaron debiendo unas materias, y segundo, económicamente no era posible. Bueno, terminé ese primer año, que fue en 1963, y al terminar me dijeron, va a haber que esperar que pongan colegio aquí en Valparaíso para que usted pueda seguir estudiando. Por ahora no hay vuelta al seminario. Bueno, yo no recuerdo, uno de tan niño, no recuerdo si lloré, si hice pataleta, no sé. O uno se resigna también porque uno en ese momento entendía la situación. Y estábamos en esa cosa y empezó el año 1964 y ocurrió un acontecimiento significativo que uno lo lee como creyente que es desde la fe. ¿Cuál fue ese acontecimiento significativo? El 5 de enero aparecieron en Valparaíso un tío, hermano de mi papá, y un trabajador en la finca donde ellos estaban. Aparecieron en Valparaíso. A este tío le dio por venir a buscar a Jaime, el otro hijo de mi papá, de Manuel. Mi papá Manuel, del que les estoy hablando, cumple el 22 de septiembre 98 años. Los vamos a celebrar con mucho gusto. Bueno, y eso fue algo providencial, porque hubo reencuentro, ya compartimos las inquietudes, les hablamos de lo que estaba en la tarea en que estábamos, y la abuela muy preocupada porque su nieto no podía volver al seminario. Entonces ellos dijeron, no podemos dejar que se quede, vamos a hacer todo lo posible y les vamos a ayudar para que él vuelva al seminario. Entonces ya volvimos y hubo como un reencuentro, porque mi papá hacía días no había aparecido por Valparaíso. Pues las comunicaciones en esa época, teléfono, eran por cartas, y cartas a veces enviadas por un mensajero, unos mensajeros que iban de pueblo en pueblo, las cartas se perdían. Bueno, todas las comunicaciones que ustedes se imaginan en aquella época. Entonces, hacía unos días que no nos habíamos comunicado, y eso fue como un reencuentro, muy agradable, por cierto, muy simpático, de mucha alegría de las dos familias. La recuperación, mi papá todavía estaba
estaba viudo, él no se había vuelto a casar. Muy bien, entonces nos reencontramos, hubo recuperación de volver al seminario ya con mucha alegría y con el propósito de estudiar mucho. Decía la abuela, bueno, mijito, ahora que hay la oportunidad, va a aprovechar, no se va a ir allá pues como a perder el tiempo. Y eso todo significaba para uno unos desafíos muy grandes. Era interno, el internado también era un dolor muy grande, dejar la familia. A mí me dio muy duro el internado hasta quinto de bachillerato. Y duro, era duro, llegar uno de vacaciones y llorar y añorar estar en la casa, ¿sí? Porque era un internado por lo demás fuerte, intenso. El internado en el seminario era con decirles que no había modo de salir al pueblo. Solo había una salida, que era los miércoles, pero todos en comunidad, en grupo, nos llevaban a una caminada, al campo. No era salir al pueblo a comprar cuál comprar, ni que nada, no. Era un régimen muy severo, de formación muy estricta, naturalmente en cultivo de la vocación y de todo esto. ¿Qué ha pasado en mi vida sacerdotal? Yo empecé trabajando en el Seminario Menor de Jericó. Fui nombrado profesor antes de ordenarme. El obispo me pidió que fuera, porque yo en Medellín, que trabajaba en un colegio, daba clases. Entonces, cuando terminé, el señor obispo me dijo, tú eres profesor, ven y nos ayudas en el Seminario Menor, donde yo había estudiado. Un regreso muy grato. Volver al Seminario Menor, donde fueron mis sueños, mis ilusiones, el camino que empecé allá tan bonito. Me agradó mucho volver al seminario y estuve ahí 6 años, acompañando la formación de los muchachos. En ese entonces, Seminario Menor, todavía, Seminario Bachillerato. A los 6 años, el señor obispo me propuso que me fuera a estudiar a Roma, que él quería que yo fuera a estudiar a Roma con otro compañero sacerdote, el padre Fabio Henao, y me envió a estudiar una especialización en matrimonio y familia. El señor obispo veía que era un tema muy importante, que había que estar preparados para enfrentar toda esa situación. Pues bien, tuve el agrado de estar viviendo 2 años en Roma estudiando teología del matrimonio y de la familia, ¿sí? En la época del Papa Juan Pablo II. Una experiencia maravillosa, lo que uno puede vivir realmente en Roma para afianzar su fe, el amor a la iglesia, el estudio, el conocer, porque por lo demás había la oportunidad de viajar en vacaciones, de ir a otros países, la Tierra Santa, que era un propósito muy importante, de modo que fueron 2 años muy estupendos, muy buenos. Luego regresé a los 2 años, me nombró el señor obispo a colaborar en la pastoral juvenil y en la pastoral juvenil familiar de toda la diócesis, como un servicio pastoral, ¿cierto? De animación de esas áreas que es lo que existe entre nosotros. Bueno, uno ya muy contento de haber tenido la experiencia en Roma, viene con toda la energía y todo el entusiasmo a aportar, a trabajar incansablemente. Bueno, luego estuve todo ese tiempo, luego Monseñor me nombró como vicario de pastoral de la diócesis, es decir, encargado de animar y de coordinar toda la acción evangelizadora de la diócesis. Estuve ahí 10 años muy, muy buenos, muy trabajados, con muchas ilusiones, con muchos sueños, recorriendo la diócesis, porque esa es una de las tareas importantes, cosas muy buenas. De ahí pidieron a la
diócesis que si había un sacerdote que podía prestar un servicio en Bogotá, en la conferencia episcopal, especialmente lo necesitaban con el tema de matrimonio y familia, a dirigir el departamento de matrimonio y familia de la conferencia episcopal. Al señor obispo le pidieron, el presidente de la conferencia le pidió y le dijo concretamente a quién, porque el señor obispo sabía de quién se trataba. El señor obispo me dijo, usted verá si se quiere ir, es según su querer. Le dije yo, no, pues, no sé. Bueno, fue un momento de discernimiento muy interesante y optamos entre él y yo porque me fuera. Estuve 16 años en Bogotá en la conferencia episcopal prestando el servicio como secretario adjunto y como director del Departamento de Familia, Vida y Estado Laical. La riqueza de esa experiencia es única, porque es un servicio al país, pero también la oportunidad de participar en eventos internacionales, de formativos, de, por ejemplo, los encuentros mundiales de la familia. Sí, me tocó participar en varios de ellos y todo esto. Luego, terminados esos 16 años, el señor obispo, ya Monseñor Noel, decidió que me necesitaba en la diócesis y me trajo y fui rector del Seminario Mayor, ya Seminario Mayor, 3 años y medio. Y a los 3 años y medio también una experiencia supremamente rica, porque para mí la parte docente, la parte de educativa es muy importante y la quiero mucho como vocación, disfruté mucho. Y luego me nombró para Ciudad Bolívar, en donde fui 6 años párroco, una experiencia sin igual, también única, y luego me nombró para la Basílica Menor hace 1 año y 8 meses. Ese ha sido el recorrido. Pues como anécdota especial son tantas porque trabajamos mucho tiempo en el seminario. Ya ordenado él, lo mandaron a trabajar al seminario, ya yo estaba ahí en el seminario, entonces fuimos compañeros de trabajo. Estando ahí en el seminario, nos fuimos en unas vacaciones de paseo para la isla de San Andrés y Providencia en compañía del padre Gonzalo Puerta. Y estábamos los 3 en San Andrés, por supuesto que allá no se va uno de cachaco, entonces estábamos Jaime y yo de bermudas, de camiseta, de cachucha, y el padre Gonzalo sí era más impecable, ese no se atrevió a ponerse la bermuda, Gonzalo estaba de pantalón largo, y nos estábamos tomando un refresco por ahí en uno de esos hoteles de San Andrés, cuando pasaron 2 señores muy bien vestidos, nos miraron, nosotros los miramos, y yo les dije a Gonzalo y a Jaime, si esos 2 que van ahí no son curas, que me arranquen la cabeza. Al momentico se devolvieron ellos 2 y nos dijeron, ¿cierto que ustedes son sacerdotes? Y les dijimos, ay, lo mismo estábamos diciendo nosotros. ¿Y ustedes quiénes son? Y dijeron, somos el párroco de Segovia, un padre Mira, de apellido Mira, y el coadjutor, un padre de apellido Montoya. ¿Y qué programa tienen para hoy? Y le dijimos, no, nada, como nosotros no venimos ni a parrandear, ni a comerciar, sino a bañarnos en el mar y refrescarnos. Si quiere, encontrémonos esta tarde para que nos tomemos un refresco. Y como ellos venían tan bien vestidos y nosotros estábamos tan deportivos, que dijeron ellos, tenemos que cambiar de traje para quedar iguales a ellos. Por la tarde, como ya estaba brisando tanto, ya nosotros nos vestimos muy bien, llegamos bien vestidos. Cuando van llegando estos 2 en bermuda o en pantaloneta, como que compraron un juego de pantaloneta con camiseta, y eso era una guacamaya que arrancaba de aquí y le daba la vuelta aquí. Y el padre Mira con unas varices así gruesas, brotadas, muertos de risa, y dijeron, ay, vean nosotros como los vimos a ustedes tan deportivos esta mañana, vea cómo vinimos nosotros, pero bueno, y por eso gozamos mucho. Eso para decir que a nosotros los sacerdotes como que se nos nota la cosa, y en cualquier parte nos saquen, estemos como estemos. Por eso nos tenemos que manejar muy bien.
el padre Jaime, él ha sido a veces como muy burletero en sus cosas para hacer reír a la gente. Y a mí me gustaba mucho el teatro. Hicimos varias obras de teatro y se nos quedaban frases del teatro. Y entonces una de las frases muy especiales fue, vamos, fue inverosímil, no me lo creerán cuando lo cuente. Esa es una obra de teatro de por aquí, creo que se llama El huérfano de Suiza. Y a Jaime se le quedó esa frase y me la repetía él muchas veces. Nos tratábamos amigablemente como, él me decía a mí, Chuchín, ¿no? Y éramos muy amigos, de mucha confianza, pero sobre todo de mucha responsabilidad, y nos apoyábamos mucho mutuamente. Miren, esta región del suroeste es una región muy privilegiada en la parte geográfica, en la parte climática, pero sobre todo en la parte humana. El elemento humano, lo que configura nuestra identidad suroestana, es tan especial. Es una comunidad, es un grupo humano de tantos valores, de trabajo, de honestidad, de familia, de mucha familia. Lamentablemente hoy hay incidencias muy negativas, pero todavía es una comunidad, una sociedad muy centrada en la familia, muy amante de la familia, emprendedores y por encima de todo, muy religiosos. Es una comunidad, es un grupo humano, son unos pueblos cuyo centro es el templo, cuyo orgullo es el templo. Y en estos pueblos del suroeste usted llega y lo primero que ve es el templo, majestuoso, bonito, que inspira, que indica que ahí hay una comunidad que tiene una fe muy arraigada en Dios. Pero no escapamos a los problemas y a las dificultades. Por supuesto, estamos en este mundo y aunque todo sea muy bonito, no faltan las dificultades y los problemas. Pues en primer lugar, el tema social, hay mucha pobreza, aunque esta tierra no es de grandes latifundios como otras regiones del país, sin embargo, hay muchos hombres y mujeres y muchas familias que no tienen un pedacito de tierra, una vivienda, y eso ya es un indicativo grande, con ser que trabajan tanto, que hay tanto esfuerzo en el trabajo. El suroeste también tiene una riqueza muy grande en la juventud, pero con perspectivas de futuro muy pocas. ¿Por qué? Porque nuestros pueblos tuvieron una época muy grande en la cual todo se pensaba hacia el centro, todo era Medellín. Ahora hay movimientos y hay corrientes y hay posibilidades de que nuestros pueblos tengan unas mejores ofertas para el desarrollo, el crecimiento y la realización de la vida de nuestros jóvenes. Entonces, bueno, todo eso nos puede llevar ¿a qué? Nos puede llevar a una invitación muy grande. No perdamos la identidad que tenemos. Se los digo ¿por qué? Porque el turismo, que es una posibilidad muy grande, que se está generando hoy en día como un medio de ingresos y de supervivencia, está trayendo consigo también unas consecuencias muy negativas. Tenemos que trabajar mucho porque el suroeste sea siempre de los suroestanos. Bueno, lo que más me ha marcado en esta vida que llevo y todo este tiempo de experiencia ministerial, pues bueno, uno como decir una sola cosa, pero puede uno como sintetizar. Miren, una de las cosas que más me mueve y me
me inquieta, digámoslo así, y marca como este trabajo es cómo hacer llegar, cómo infundir en el corazón de los seres humanos esta propuesta salvífica que el Señor nos da, de la cual yo soy el primer beneficiario y estoy muy convencido de ella. Porque uno ve el mundo por donde va, uno nos ha tocado, porque todos criados en este país, en esta violencia tan terrible que en lugar de ceder se agudiza cada vez más. Dice, a ver, entonces los corazones de los seres humanos, ¿cuándo vamos a tener como la capacidad de abrir el espacio para un mensaje, para una actitud diferente, de fraternidad, de respeto por la dignidad de cada ser humano? Y todo esto lo marca uno, ¿por qué? Porque a uno le ha tocado, por ejemplo, moverse mucho durante el tiempo que estuve en la conferencia, moverse mucho por este campo de la legislación en donde se legaliza el aborto, se legaliza la eutanasia, se legalizan una serie de comportamientos que moralmente no son los adecuados. Y uno dice, miren, una violencia política, una violencia guerrillera, una ambición por tener que satura los corazones, y por otro lado unas legislaciones que promueven determinadas cosas, por otro lado una sociedad de consumo que incentiva el desorden moral en las personas. ¿Dónde cabe este mensaje por el cual yo me comprometí, que el Señor me llamó y yo le dije que sí, y que tengo ese compromiso de anunciar, de llamar a la gente, de enrutarlos, de acompañarlos para que no miren a otro lado, sino esencialmente a quien nos está ofreciendo la vida y la vida plena? El padre Jaime, un hombre muy metódico, organizado, muy disciplinado, de una capacidad de trabajo admirable y una capacidad intelectual también. Él lo mandaron como representación de la diócesis de Jericó a trabajar en la conferencia episcopal, es decir, allá donde se reúnen todos los obispos. 16 años trabajó allá como director del departamento de familia, el encargado de todos esos programas para la familia en todo el país, y como secretario adjunto de la conferencia episcopal. Así que todos los días tenía que ver con los obispos de Colombia a lo largo de 16 años. Entonces fue un hombre que conoce mucho, viajó al exterior en varias ocasiones a hacer cursos y programas a nombre de la conferencia episcopal. Participó por Colombia en la conferencia de Aparecida en Brasil, que publicó pues ese gran documento de Aparecida, donde el que más tarde fue el Papa Francisco fue uno de los cardenales redactores de ese documento, y allí el padre Jaime fue de los sacerdotes que representaron a Colombia, así que fue un hombre muy destacado realmente en este campo del trabajo de iglesia. Describo al padre Jaime como una persona muy humana. Aparte de ser una persona muy humana, cercana, alegre, jovial, es una persona muy pastoral, tiene una visión pastoral grandísima, organizativa también, entonces eso permite que los procesos de evangelización, de formación, que se venían realizando y que se realizan en la diócesis y en la parroquia, en este caso de Jardín, y en los lugares donde el padre ha estado, ha permitido que se tenga una pastoral muy orgánica. Entonces lo miro como un hombre muy organizado, con una visión pastoral muy amplia, con un sentido de iglesia muy amplio, con un amor por la diócesis de Jericó muy grande, y pues se ve reflejado en lo que es el padre Jaime, que es un hombre excepcional. Uno recibe muchos consejos en este camino que lleva, increíble, ¿no? Porque la gente pues pensará que uno tiene muchos elementos y que uno es el que tiene que aconsejar, ¿cierto? Sin embargo, hay mucha gente que
que se acerca y que le habla a uno y que le comenta, ¿cierto? Por ejemplo, procure emplear un lenguaje que todo el mundo le entienda, ¿sí? La gente le dice a uno eso, y eso es muy importante para la misión que nosotros desempeñamos. Porque nosotros tenemos un bagaje académico, leemos, estudiamos, la doctrina de la Iglesia es muy amplia, los santos padres nos enriquecen con documentos y uno los lee y se le va quedando todo esto. Y a veces uno cree que hay que transmitirlo así a los demás. Pues bueno, le dicen a uno, cuidado con el lenguaje, vea, hay algunas palabras que uno como que no entiende. Bueno, otro consejo que le dan a uno compañeros, sobre todo compañeros, y es procure estar siempre cerca de la gente, sin rechazar a nadie, tratar de acoger a toda persona que le llegue. ¿Por qué? Porque pues uno no escapa al orgullo, a la vanidad, a creer que, o hay personas que lo cercan a uno de tal manera que lo van como convenciendo de que solamente es para un determinado grupo y no pensar en otro tipo de personas. En esta misión que nosotros cumplimos, eso es vital. ¿Por qué? Porque es para todos. El Señor es para todos y es de todos. Y Él quiere que no haya ningún excluido. Pues éramos muy buenos colegas, diríamos, en el seminario, y trabajamos formando un equipo realmente admirable. De él le aprendimos siempre que era un hombre de mucha claridad en su pensamiento, capaz de decir lo que hay que decir en el momento en que hay que decirlo, con autoridad. Eso es lo importante, porque cualquiera puede hablar, pero si yo no tengo como autoridad que respalde eso que digo, pues no vale la pena. Pero Jaime habla y habla con autoridad. Tengo muchas enseñanzas del padre Jaime porque tengo una cercanía con él de amistad, de cariño, de fraternidad, de hermanos en el sacerdocio. Entonces lo recuerdo es más que todo por su disponibilidad y su apertura en la parte formativa en el seminario. Es un hombre de admirar, así que algo más puntual no, sino que lo reúno como en algo muy general, como algo que el padre de verdad tiene en su corazón, ese amor por la formación, además la experiencia tan grande que él pudo adquirir durante el tiempo que trabajó en la Conferencia Episcopal de Colombia, y eso pues le ayudó a tener una visión grandísima de iglesia y de nuestra diócesis, como ya lo he dicho. Entonces toda su persona, toda su figura, su ministerio sacerdotal impecable, recto, ha sido un testimonio, un referente, no solamente para mí, sino también para muchos sacerdotes de nuestra diócesis, muchos que hemos tenido la posibilidad de compartir con él, de aprender de él, porque es un hombre que de verdad enseña, no solamente en teoría, sino también con su ejemplo y con su testimonio de vida como persona y de su vida como sacerdote. Miren, desde que uno acepta esta vocación, digamos que uno encuadra su propósito, su proyecto de vida con la propuesta que el Señor tiene para toda la humanidad. El reino de Dios, la vida que Él ha venido a proponer, el amor, ¿sí? El cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios, es decir, hacer de esta realidad, de esta vida personal y comunitaria, una presencia del reino de Dios. Entonces, mi propósito es ese, caminar en santidad, que es la propuesta que el Señor me ha hecho, ¿sí? Personalmente como proyecto de vida, pero también Él me ha hecho la propuesta de que trabaje para que muchos otros caminen también en santidad. Entonces, caminar con los demás en la búsqueda de la santidad de vida. Ese es el propósito.
Sueños muchos, Ave María. Miren, quien creyera, yo hay veces comentando con los compañeros sacerdotes, mirando proyectos de evangelización, que uno tiene que estar como permanentemente buscándole. Les decía en algún grupo, les compartía lo que el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, lo dijo en su tiempo. San Juan XXIII es de 1963 como pontífice. Y él decía, no, 63, no, 58. Y él decía que a 2000 años del nacimiento de Jesús y de su vida pública, el Evangelio está por estrenar. Y creo que ese es como el anhelo, porque uno descubre que sí, por el trajín que uno tiene, por las relaciones, por la lucha, por crear una comunidad, porque haya solidaridad, porque vivamos bien, por ejemplo, uno oyendo todos estos conflictos familiares, porque nosotros pues en el confesionario tenemos la oportunidad de conocer mucho la problemática de la gente. Entonces, mi preocupación es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para que el Evangelio, para que sea conocido el Evangelio y sea puesto en práctica? Que es como la preocupación, como el sueño. ¿Cómo hacer posible que las personas con las que uno está trabajando, con estas comunidades, el Evangelio sea puesto en práctica? Yo digo, por ejemplo, el mandamiento del amor. En estos días que leíamos el texto de Jesús que nos decía, miren, amen a sus enemigos, hagan a los demás lo que quieran que les hagan a ustedes y sean misericordiosos. Decía, ¿cómo hacer que pongamos en práctica eso? Es que si ponemos en práctica esos detallitos, 3 detallitos, ¿cómo les parece? Perdonar a los enemigos. Trata a los demás como quieran que te traten. Fíjense que a nosotros no nos gusta y no que nos traten bien, pero a los demás los tratamos de cualquier manera. Es que es una base elemental, se llama la regla de oro de las relaciones humanas. Sean misericordiosos como el Padre del Cielo es misericordioso. Y tengan la capacidad de sentir con los demás. Esta solidaridad, este caminar juntos, arreglemos los problemas, pero no nos enredemos tan fácil. Seamos honrados, hagamos el bien, no le deseemos mal a nadie, no chismoseemos de la gente, ayudemos todo lo que más. ¿Cuándo podremos poner en práctica eso? Ese es mi sueño, de propiciar en la medida en que pueda, en que trabaje en estas comunidades, propiciar ambientes, espacios en donde se viva eso. Ustedes me preguntarán, por ejemplo, ¿qué ha hecho Padre con respecto a eso? Pues ojalá pudiera hablarles de hartas cosas, pero por ejemplo, una de mis obsesiones, perdón que lo diga así, es que nuestras comunidades se organizan en pequeñas comunidades. ¿Cómo empezamos a hacer eso? A través de asambleas familiares. Entonces organizamos sectores, hacemos una asamblea familiar, vengan los vecinos, vengan, reunámonos, vamos a leer este texto de la palabra de Dios, conversemos, qué nos dice la palabra de Dios y cómo podemos ayudarnos a cumplir eso, pero aquí, en este sector, y vamos a tratar. Y así como ir generando pequeñas comunidades, ese es el gran sueño, que no sé si logré llevarlo a la práctica en algún momento, pero cómo organizar estas comunidades tan grandes en pequeñas comunidades donde se pueda vivir el Evangelio con los vecinos, con los amigos y teniendo 60, 80, 100 pequeñas comunidades en esta parroquia, el reino de Dios está sembrado. Al Padre Jaime, pues que siempre lo hemos admirado, que puede estar seguro que nos sentimos orgullosos de él, porque en el presbiterio siempre entendemos de que somos como una familia y que uno se alegra con los triunfos del hermano, del compañero. Entonces nos alegraba siempre el ver que el Padre Jaime pues nos hacía quedar muy bien. Que sepa, Padre Jaime, que la diócesis de Jericó le está muy agradecida por todo su trabajo allá,
en la conferencia episcopal, el trabajo intenso en el seminario. Después de que regresó de Bogotá, vino como rector a nuestro seminario de Jericó. De ahí pasó a la parroquia de Ciudad Bolívar, en donde puedo decir que lo idolatran. Así como a Monseñor Arturo Correa fue tan apreciado en Ciudad Bolívar, usted también se ganó el afecto de los ciudbolivarenses. Y ahora está de párroco en la Basílica Menor de Jardín, y como hace tan poco llegó, ahí con el tiempo se irá ganando seguramente el afecto de los jardineños, que sabrán ver en usted a un pastor de tiempo completo. Le diría al Padre Jaime, gracias, gracias por su sí, por su respuesta generosa, gracias por su testimonio sacerdotal, gracias por ser referente para muchos sacerdotes en la diócesis de Jericó y sobre todo por ese cariño y ese amor que tiene a la Iglesia y que tiene hacia nuestra diócesis de Jericó. De verdad, Padre Jaime, lo admiramos, personalmente lo admiro, lo aprecio y oro por usted, por su ministerio y por su vida. El mensaje para el Padre Jaime sería, primero que todo, felicitaciones al Padre Jaime por el trabajo que ha realizado en Jardín. Vuelvo a decir de lo que dije antes, es un hombre muy objetivo. No se emociona mucho si lo aplauden, ni se deprime si lo critican. Va al grano en todas las cosas, con seriedad, con alegría. Es una persona muy sincera. No dice las cosas como por decirlas o por aparentar. La objetividad en el Padre Jaime es una virtud muy relevante en él, que hace de él una rica persona. El Padre Jaime, hasta ese momento en la diócesis, ha sido un hombre de los más interesantes en la vida de la diócesis. Y muy interesante la experiencia que él tuvo en la conferencia episcopal, que trabajó 16 años. Trabajó con mucha eficacia, con mucha prudencia, con mucho valor y con mucha humildad. Gracias por esta oportunidad, por querer que ponernos a nosotros cercano a ustedes. ¿Qué decir? No, miren, este mundo está muy complicado, muy enredado, mucha guerra, mucha violencia, mucha ambición realmente. Y son poderes con los que uno dice, ¿qué hacemos? Pues mis queridos amigos y hermanos, hay un poder, superpoder, que así nos asuste y nos preocupe todo esto que está pasando, no va a ser vencido. El poder de Jesucristo, muerto y resucitado, Salvador. Acojámonos a Él. El apóstol Pedro en alguna ocasión se vio abocado a decirle, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Acojámonos al Señor Jesús, sigámoslo fielmente y veremos que ese poder no será vencido y nuestras comunidades, nuestras familias serán realmente el gran poder transformador del mundo.